Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar hablando acerca del lenguaje de programación de PHP. En la última clase estuvimos hablando acerca de la sentencia require o la sentencia include. Aquí vimos de que pues hacen exactamente el mismo proceso, es básicamente incluir dentro de las o mandar a llamar un archivo externo donde se encuentra cierto código que nosotros vamos a utilizar dentro del script que estamos generando. En este caso yo les di el ejemplo, aquí estábamos haciendo las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Estas funciones que tenemos acá definidas se encuentran dentro del archivo funciones.php, ahí lo tenemos definido y desde esta parte de acá lo mandamos a llamar. Entonces básicamente el proceso de ejecución hace esa parte, el cual lo que hace es decirle estas funciones o ese código que nosotros queremos ejecutar se encuentra ubicado dentro de otra aplicación. El require, bueno, nosotros lo vamos a seguir utilizando más adelante para múltiples cosas, vamos a hacer varios procesos dentro de la aplicación, pero la idea principal del uso del require es que nosotros, como les digo, separemos código, coloquemos código en diferentes archivos y posteriormente lo unamos haciendo uso del require o el include. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que queremos hacer un tradicional sitio web. Por lo general los sitios web, si hablamos del sitio de la universidad, vamos a poner el sitio de la universidad para ponerlo como ejemplo. Por lo general, el sitio de la universidad, si se dan cuenta, cuando nosotros lo visualizamos, este tiene en la parte de arriba un encabezado, generalmente es bueno, no ha aparecido todavía. Vamos a hacer que aparezca. Por ejemplo, el sitio de la universidad, si se dan cuenta, tiene en la parte de arriba un encabezado donde están las redes sociales, donde está el logo de la universidad y en la parte de los menús. Y la idea es que, por ejemplo, si nosotros entramos a diferentes secciones, imagínense que queremos entrar a la sección que dice nosotros, si le hacemos clic, el encabezado siempre permanece, o sea, siempre aparece la misma información en la parte de arriba y lo que cambia es el contenido de la página, el contenido en la parte inferior. Entonces, nosotros podemos, dentro de nuestra aplicación, separar, digamos, diferentes archivos. Podríamos, en la parte del código, en esa parte de acá, digamos, en clase 4, crearnos un archivo que se llame encabezado.php. Ahí tenemos encabezado.php. Y en ese encabezado.php nosotros podríamos colocar solamente el contenido del texto que vamos a tener en la parte superior. Entonces acá en la parte de encabezado podríamos colocar un H1 y ahí ponerle, por ejemplo, este es un ejemplo de encabezado. ¿Okay? Es un archivo simple. Es un archivo simple que contiene nada más la parte del documento en la parte superior, que sería la parte del encabezado, y si lo guardamos, ahora nosotros en el otro archivo que tenemos en la parte de acá, podemos incluirlo en cualquier lugar. Podríamos ponerle por aquí un include, por ejemplo, y decirle que me incluya el archivo encabezado.php. Y ya sabemos que ese encabezado lo que contiene es un H1 con el encabezado propio del documento que estamos generando. Entonces no contiene mayor información, simplemente mandamos a llamar el archivo y le decimos que lo inserte justamente en esta posición. Si ahora revisamos ese mismo archivo en la parte del navegador, ya debería de haber unido la parte del encabezado junto con el documento que acabamos de colocar.
ese es lo que hace en ese caso la parte del include, ¿okay? O el require. Vean que nada más tenemos un simple H1 en esta parte de acá con el texto, y luego ese texto que nosotros hemos colocado en el encabezado lo venimos y lo insertamos donde nosotros queremos que aparezca, con un include y el nombre del archivo. Si ahora revisamos en la parte del navegador, si revisamos en la parte del navegador y nos vamos a operaciones, van a notar que ya aparece, este es un ejemplo de encabezado, que es justamente el texto que acabamos de colocar en esa parte de acá. Y la ventaja que tenemos es que este include yo lo puedo copiar y lo puedo pegar incluso en la parte inferior, después de todo el texto, colocar en esa línea el include, y si se dan cuenta, ahora cuando ya lo ejecutamos, me lo ha colocado 2 veces. Y así puedo hacer el proceso de incluir el documento las veces que sean necesarias dentro del mismo archivo. Puedo estar mandando a llamar esa misma sección las veces que sean necesarias. Para eso sirve, en ese caso, el include. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si hacemos este mismo proceso? Voy a regresar a la parte de arriba. Si hacemos ese mismo proceso de ponerle include y ahora le ponemos entre comillas funciones.php. Vamos a ver qué pasa. Vean que estamos intentando incluir 2 veces el mismo archivo, el archivo funciones.php de la parte de arriba, y otra vez en la parte de abajo volvemos a insertar el archivo funciones.php. Básicamente lo tenemos insertado 2 veces. Entonces, si lo tenemos insertado 2 veces y regresamos ahora a la parte del navegador, vamos a ver qué error es el que nos genera. Vean, ahí dice que no se pueden redeclarar o no se pueden redefinir las funciones sumar previamente declaradas en el archivo funciones.php de la línea 3. Como la hemos definido, funciones.php tiene definida la función sumar. Cuando yo le digo acá funciones y le vuelvo a colocar funciones otra vez aquí abajo, entonces lo que hace es volver a incluirlo, volver a colocar el mismo archivo. Y por ende es como que redeclaráramos o volviéramos a declarar 2 veces la misma función. Y ahí es donde se genera el error que les acabo de mostrar. Ahora, es muy probable que cuando ya nosotros hagamos código muy extenso, código muy grande, pues vayamos utilizando el include en diferentes lugares. Y es muy probable que no sepamos o tendríamos que ir de regreso a revisar todos los documentos anteriores para ver en qué parte hemos colocado el include para que no nos genere ese error. Entonces existe una opción, en lugar de ponerle include, podemos utilizar la función que se llama include once. Ustedes le pueden poner así, include once, que es traducido sería incluir una vez, en ese caso. Si se dan cuenta, arriba le puse require y abajo le puse include once. Podemos usar también el require once. En ese caso le estoy diciendo que se incluya el archivo una tan sola vez. Significa de que si funciones.php ya lo mandamos a llamar arriba, pues aquí abajo ya no lo vuelve a ejecutar, ya no lo vuelve a llamar. Para eso sirve, en ese caso, el include once, para solamente requerir el documento una tan sola vez. Si ahora lo guardamos y nos venimos hacia acá, vean que ya no tiene el error que teníamos anteriormente. ¿Pero por qué sucede ese error? Porque funciones tiene declarados algunos elementos que se pueden duplicar. Pero ¿por qué no da ese error en encabezado? Porque el encabezado lo que contiene es un simple H1. Es una simple etiqueta HTML que muestra en ese caso el contenido o el título del documento. Bien, ¿preguntas? Puede llevar código PHP, puede llevar lo que nosotros queramos. O sea, el archivo que vayamos a incluir puede ser código PHP, puede ser código HTML, puede ser una mezcla de ambos, no importa lo que hayamos colocado. Lo que deben de recordar es que, por ejemplo, si acá en encabezado
lo mezclamos con código PHP. Digamos que después aquí tengo que colocar código PHP, tengo que abrir las etiquetas. ¿Okay? Aquí le tengo que colocar las etiquetas de código PHP y pues colocarle, digamos, un eco. Le voy a poner aquí un párrafo, por ejemplo. Este es un párrafo. Y ahí, si se dan cuenta, está combinado el HTML con el PHP en un solo documento y no me va a dar problemas el include. O sea, el include me va a generar, me va a mostrar los mismos datos, solo que deben de considerar que este archivo, en el caso de las funciones, no esté contenido dos veces. Esa es la única diferencia. Pero de ahí, por lo demás, podemos incluir lo que nosotros queramos. De esa forma, como les decía, por ejemplo, la página de la universidad, la podemos dividir en secciones. Colocar en un archivo el encabezado y cada vez que necesitemos mostrar el encabezado, solo colocamos la sentencia include. Cada vez que quiera hacer, por ejemplo, un pie de página, que sería el footer, usar la sentencia include. Y básicamente va a volver a redibujar todo el documento de nuevo. Para eso sirve, en ese caso, esa sentencia. Entre otras cosas, que vamos a ver más adelante, donde ya estemos trabajando con una aplicación, que le podemos dar otras aplicaciones adicionales, otros elementos adicionales. Pero por el momento, para que tengan una idea, esa sería la forma en la que podemos trabajar. Bien, ¿dudas? ¿Buenas? ¿Dudas? ¿Seguros? Vamos a ver ahora un tema en el que ustedes ya más o menos tienen una idea, pero lo vamos a mezclar con PHP. Vamos a hablar acerca de formularios. Pero la cuestión ahora de los formularios es cómo hacemos para que los formularios, ¿se acuerdan que hicimos formularios en el siglo pasado, en HTML1? Pero ahora, ¿cómo hacemos para que los formularios que hacemos en HTML, la información que editemos en esos formularios, se vayan directamente hacia la parte del servidor y que nosotros podamos manipular esos datos en el lado del servidor? Ese es principalmente el secreto. Digamos, la forma en la cual nosotros interactuamos con los usuarios a través de las aplicaciones web es a través de formularios. O sea, los formularios son la fuente a través de la cual nosotros le solicitamos información directamente al usuario. Y la otra forma es a través del método get, que ya se recuerdan que era lo que nosotros colocábamos en la URL. Pero del caso contrario, la otra forma, que es la más, digamos que es la que más vamos a utilizar, es el uso de formularios. Vamos a hacer formularios para solicitar datos de clientes, para solicitar datos de empleados, si vamos a hacer una factura o lo que sea, todo lo vamos a hacer en base a formularios. Digamos que ese es el secreto. Nos vamos a crear para eso una nueva carpeta. Voy a crear la carpeta que se llame clase 5 y dentro de la carpeta clase 5 voy a crear otra carpeta que se va a llamar formularios.php. ¿Es primera vez que le da? Sí, primera vez. No, si se la creó, pues también la ahorita. Si se la creó, no hay problema. Bien. Veamos ahora en formularios.html.
Aquí vamos a poner código HTML5. Y aquí le vamos a colocar como título formularios. Y vamos a recordar un poquito el periodo del ciclo pasado. Bien, ¿cómo se crean formularios? ¿Con la etiqueta? Aquí colocamos la etiqueta form. Entonces le vamos a poner en ese caso la etiqueta form. Esa es la manera en la que en HTML nosotros colocamos o creamos formularios. En el HTML abrimos y cerramos la etiqueta form y todo lo que esté dentro de la etiqueta form pasa a ser en este caso un formulario. Y ese formulario puede llevar cualquier cantidad de elementos input o botones que le permitan en ese caso manipular la parte de la información. Entonces, lo vimos en el ciclo pasado y diferentes maneras en las cuales nosotros podemos crearnos los formularios. Vamos a crearnos unos formularios simples. Vamos a usar por acá la etiqueta label para hacerle referencia. Y dentro de la etiqueta label vamos a utilizar el primero que va a ser valor 1 para crearnos nuestro primer formulario. Y acá abajo vamos a crear un input. Le voy a poner input number. Si ustedes le colocan en Visual Studio Code, escriben input number, automáticamente se lo rellena así. Por el momento no vamos a utilizar ID, solo vamos a utilizar nombre. Y aquí le vamos a poner B1. Y luego ponemos otra etiqueta label. Y a este le vamos a poner valor 2, por ejemplo, 2 puntos. Y abajo vamos a poner otro input, 2 puntos, number. Le quitamos el ID y solamente le colocamos B2. Hasta ahí ya nos hemos creado un formulario simple. Básicamente lo que contiene son dos cuadros de texto que permiten en este caso digitar valores. Pero si vamos a revisar cómo se ve en la parte del navegador, para poder analizar qué es lo que podemos mejorar. Así está, digamos, cuando lo veamos lo vamos a ver un tanto básico. Vamos a ver el navegador, sería en ese caso el archivo formulario.php. Vamos a cambiar acá la clase, sería clase 5. Y aquí tenemos formularios.php. Y vean, el formulario aparece así, aparece valor 1, a la par aparece el cuadro de texto, valor 2, y a la par aparece el otro cuadro de texto. ¿Cómo hago para que se haga un salto de línea? Para que, digamos, aparezca valor 1, 2 puntos el cuadro, y en valor 2 aparezca un salto de línea. Entonces aquí se lo vamos a colocar justamente en esta línea, colocamos un BR y ahí tenemos un salto de línea. Vamos a poner un BR en ambos lados. Aquí tenemos otro BR y ahí vamos a tener un salto de línea. Y ahora sí, si actualizamos el formulario, ahí vamos a ver que tenemos valor 1 y valor 2. Lógicamente a eso pues le tenemos que colocar código CSS para que se vea más bonito, el formulario más atractivo. Pero por el momento no es la idea que el formulario se vea bonito, sino la idea es que el formulario sea funcional, que los datos se puedan enviar directamente al otro lado del servidor y los podamos analizar. Esa es la idea principal. Entonces después de eso, después de haber colocado
el respectivo cuadro de texto, los siguientes elementos que le vamos a colocar son los botones. Hay dos maneras de colocar botones. ¿Se recuerdan cómo se agregaba un botón? ¿Cómo? ¿Cuáles eran las etiquetas para el botón? ¿Cómo? No, para el botón. ¿No? Hay varias formas de agregar un botón. Podemos utilizar la etiqueta button si nosotros quisiéramos, o en el caso de un formulario pueden colocar en ese caso el input .submit y utilizar en ese caso el input para colocar un botón. A este botón le vamos a poner calcular y vamos a agregar otro input que sería de tipo reset, y a este le vamos a poner borrar. Cualquiera de las dos formas es válida. Ustedes pueden utilizar el button o pueden utilizar en ese caso el input para poder colocar los botones. Por el momento vamos a aprender a hacerlos con utilizando en ese caso el input. Ya más adelante vamos a seguir empezar a utilizar un poco la parte del botón para que se vean mejores. Ahora sí, lo guardamos, y si regresamos hacia esta parte de acá, van a notar que ya tenemos el formulario y los botoncitos que dice calcular y borrar. Si ahora yo escribo, vean que como lo hemos definido como de tipo number, no le puedo colocar texto, no le puedo colocar letras, solamente puedo colocarle valores numéricos. Hace años, cuando existía el estándar del HTML4, esto no era posible. Había que hacer código JavaScript que me permitiera validar los cuadros de texto. Ahora eso se ha omitido y ya los cuadros de texto pueden soportar solamente valores numéricos. El botón borrar, si yo le hago clic, como tiene la función de resetear, lo que hace es devolver el formulario a su estado original. Pero quiero que vean qué es lo que pasa si ahora yo escribo, digamos, 50 y aquí abajo escribo 25. Vean lo que sucede si le doy calcular. ¿Ok? Si le damos calcular, vean lo que sucede. ¿Sucedió algo? ¿Qué sucede si le damos calcular? ¿Qué hizo? ¿Nada? ¿O solamente borró? ¿No mostró el resultado? ¿Dónde se guardan? Sí se guardan. ¿Dónde se guardan? No. ¿En dónde? En la URL. Se observa en la URL, eso es importante, se observa en la URL, se lo voy a copiar y pegar. Vamos a poner aquí. Se observa en la URL, está así, ¿o no? Sí, 92, pero toda la URL, formulario.php, P1 igual 50 y B2 igual 25. Los datos sí se guardan, quedan almacenados, pero ¿dónde quedan almacenados? En la URL. O se envían al servidor, en ese caso los recibe el servidor a través del método get. Significa que los formularios, por defecto, cuando nosotros estamos trabajando con ellos, por defecto envían los valores a través de la URL, a través del método get. ¿Cuál es el problema? Bueno, no hay problema si lo hacemos de esa forma, o sea, nosotros podríamos enviarlos y que se vayan en la URL. ¿Cuál es el problema que vamos a tener? Cuando los formularios sean muy grandes. Cuando el formulario tenga 50 campos, 100 campos que digitar y esos campos se vayan en la URL, vamos a tener una URL muy extensa, por un lado. Por otro lado, si este fuese un formulario de login que me permitiera autenticar un usuario, cuando él escriba el nombre del usuario y la contraseña, ¿qué es lo que va a ver en la URL? En la URL va a ver la contraseña. Y eso, lógicamente, va a ser un problema de seguridad para nuestra aplicación. Entonces, el método más adecuado para enviar la información no es en ese caso con los formularios, no es el método get, sino que el método más abreviado es utilizar un método que oculte la información. Para eso, al formulario le vamos a agregar la palabra method y le vamos a poner entre comillas el método que va a utilizar, que sería el método post. Sería así, le ponemos el método post. Ese va a ser el método que ahora va a utilizar nuestro formulario.
para el envío de información. Veamos cuál es la diferencia. Adicional a esto, además del método POST, le voy a agregar en el parámetro Actions, le voy a agregar cuál es el nombre del archivo que va a recibir esas variables. Porque si se dan cuenta, el formulario está apareciendo en el mismo formulario. Es como que si el mismo archivo se estuviera llamando por sí solo. Entonces, en el Action, nosotros le vamos a colocar quién es el archivo que va a recibir las variables que nosotros tenemos acá. Para eso le vamos a colocar un nombre, le vamos a poner calcular.php. Le vamos a poner calcular.php. Entonces, dos parámetros importantes en el formulario. Uno es el parámetro método o la propiedad método y la propiedad action. La propiedad action me va a decir cómo se llama el archivo que va a recibir las variables y la propiedad método me va a decir cómo se llama, cuál sería el método de envío de esas variables al lado del servidor. Si ahora lo guardamos y regresamos, le voy a quitar en la parte de arriba, en la URL, le voy a quitar todas las variables. Vean, ahorita no aparece nada más. Vamos al valor, aquí le digitamos un valor, acá le digitamos otro. Si ahora le doy calcular, van a notar que en la URL ya cambió. Ahora dice en la URL calcular.php. Ya está mandando a llamar el otro archivo que nosotros necesitamos. Pero lógicamente me dice que no lo encuentra porque no lo he creado. Pero ya me está intentando recuperar el archivo. Y las variables no se ven. O sea, arriba en la URL no se ve que he enviado una variable de 1 y una variable de 2. O sea, están ocultas porque lo hemos enviado a través del método POST. No significa que el método POST sea exactamente oculto, porque pues cuando ya estemos trabajando con la aplicación y estemos trabajando con la terminal, van a ver que podemos interceptar esos valores. Pero pues digamos que para el usuario común ya no es tan simple encontrar esos valores, ¿okay? Porque van ocultos, ¿okay? Veamos ahora, hagamos el archivo calcular. Vamos a crearnos un nuevo archivo y a ese nuevo archivo le vamos a poner calcular.php. Calcular.php. A este nuevo archivo calcular.php solamente le vamos a poner código PHP. Abrimos los caracteres para colocar código PHP y ahí por el momento lo que vamos a hacer es analizar el contenido de las variables que están llegando al servidor. Para analizar el contenido de la variable que llega al servidor utilizamos el comando printr. Entonces le voy a poner printr $_post. Quiero que recuerden, cada vez que ustedes quieran analizar el contenido o cómo está estructurada una variable, ya no sería una variable simple, sino que podría ser un objeto, podría ser un vector o cualquier elemento, podemos utilizar el printr. Ese no nos va a servir para producción, no le voy a mostrar eso al usuario, pero como programador sí me sirve para poder analizar cómo llegan las variables, porque por ejemplo ahí yo voy a poder identificar si en este caso el POST está recibiendo datos. Entonces lo guardamos, ya les voy a mostrar cómo se muestra el get. Lo guardamos y ahora sí, vayámonos a calcular, vamos a regresar al formulario. Le voy a dar, le voy a poner los valores. Le damos calcular y vean, ya me dice que lo que estoy recibiendo al otro lado es un array donde la variable b1 es igual a 50 y la variable b2 es igual a 30. Ya estoy recibiendo dos valores en el lado del servidor. Vean cómo recibimos, voy a poner cómo recibimos el get. Vamos a analizar cómo viene la variable get. Ponemos print-r $_get, que eso sirve para imprimir en ese caso el contenido de la variable get. Y ahora revisamos qué es lo que tiene. Vamos a regresar al formulario, le damos calcular y vean que en ese caso el post viene así y el get viene vacío, ¿ok? Porque no tiene absolutamente nada.
Entonces, básicamente con eso ya estamos recibiendo dos variables. Si ya estoy recibiendo las dos variables, entonces ya puedo empezar a operar con esos datos. Solo quiero mostrarles algo. Voy a comentariar eso. En muchas ocasiones, cuando están trabajando con los exámenes, los laboratorios o los parciales y están haciendo ejercicios, a algunos no les funciona el ejercicio porque me dicen, mire, yo estoy intentando calcular, imagínense, el mayor de los números y los estoy enviando a través del formulario, pero me dice en ese caso la PHP que la variable que estoy intentando enviar no existe. ¿Cómo puedo saber yo cuáles son los nombres de las variables? Noten que aquí yo he puesto, en ese caso, B1 y B2. Vean, B1 y B2, que son las variables que estoy intentando enviar. Esos nombres son los que colocamos acá, ¿verdad? En la propiedad name. Ese es el nombre de la variable. Si yo aquí lo cambio por datos, vean, lo voy a cambiar por datos, regreso a la parte del formulario y le coloco los valores y ahora le doy calcular. Vean, ahora recibo la variable con el nombre de datos. Entonces la variable va a recibir el nombre que nosotros le hayamos colocado justamente en esta parte de acá. Por el momento le vamos a poner B1, pero para que sepan que los nombres con los que yo voy a manipular la información al otro lado, en esa parte de acá, va a ser los nombres que yo le haya puesto a cada input en esta sección. Esos son los nombres que voy a recibir. En este caso, ya que recibimos los valores, vamos a hacer el cálculo y vamos a aprender otras cositas ahora haciendo la parte del cálculo. Entonces aquí le voy a decir que voy a recibir en la variable B1, voy a recibir un elemento que viene a través del post que se llama B1, y si por casualidad no viene, entonces le voy a poner el valor de 0. Recuérdense que los dos signos de pregunta es en el caso que las variables nosotros estamos intentando enviar no existen. Entonces le ponemos el valor por defecto, que sería el valor de 0. Vamos a enviar la variable B2. Le vamos a poner el post. Y ahora le vamos a poner B2, punto y coma. Y lo mismo en el caso que esas variables no vengan, le vamos a poner 0. Pues ahí tenemos B1 y ahí tenemos B2. Las dos variables a las cuales hemos hecho. Si se dan cuenta, en los ejemplos que vimos anteriormente, ahí en lugar de post utilizábamos get. Ahora estamos utilizando post porque ya estamos haciendo uso de formulario. Ahora ya podemos, en la parte de abajo, ponerle un total igual, un dólar total sería. Un dólar total igual a sumar y le agregamos dólar B1, dólar B2, punto y coma. Y ahora ponemos un eco y le ponemos la suma de dólar B1 más dólar B2 es dólar total. Lógicamente esa función suma no existe, ¿ok? No existe, no la he creado, pero puedo incluirla con el include. Le puedo decir que mande llamar al archivo funciones.php para que incluya esa función. Si no, nos va a dar error. Entonces ya estamos combinando el comando que vimos en las clases anteriores. Probemos ahora si funciona. Siempre cuando vayan a probarlo y le den back, actualicen. ¿Ok?
siempre denle en actualizar, porque probablemente algún cambio que ustedes hayan hecho no se los haya aplicado. Entonces, abran el formulario y denle en actualizar para que se los pueda mostrar. Entonces, aquí ya le puedo poner 50 y 25, por ejemplo, y si le doy calcular, me genera unos pequeños mensajes de error. ¿Verdad, no, error? ¿Por qué será? Porque tuve que las funciones las teníamos en otra carpeta diferente que la carpeta. Exacto. Estamos trabajando en la carpeta que se llama clase 5, ¿ok? Y funciones está en la carpeta clase 4. Y es justamente lo que intenta decir acá. Me dice, el archivo, o no se ha podido abrir el archivo porque no se encuentra el archivo directorio y ahí me aparece la línea donde me está generando el mensaje de error. Y lógicamente también me va a decir que no existe la función sumar porque pues no ha podido extraer el archivo original. ¿Cómo hago para llamar ese archivo de la carpeta específica? Yo podría colocar acá la ruta exacta. Le puedo poner var, www, html, clase 4 y que mande llamar en ese caso el archivo de esa ruta. ¿Cuál es el problema si lo dejamos así? ¿Qué creen que sería el problema si lo dejamos de esa manera? Si lo dejamos así va a funcionar, porque es la ruta exacta donde está el archivo. ¿Okay? Pero ¿cuál podría ser el problema? Que estamos usando mucha información. ¿Qué estamos usando? Estamos usando mucha información de mensajes. Esa es una parte, estamos montando información del sistema operativo, en este caso, o estamos usando datos del sistema operativo anfitrión. Y tomen en cuenta que en ese momento, el sistema operativo anfitrión, la carpeta donde guarda los archivos es var www.html. Pero si usamos otro sistema operativo, si usamos Windows, por ejemplo, y instalamos PHP en Windows, la carpeta ya no es, sino que va a ser c2 puntos, diagonal y la ruta donde he guardado PHP. Entonces ahí nos va a generar un problema. Si lo dejamos así, nos va a generar inconvenientes si nosotros intentamos instalar la aplicación. Entonces, en lugar de colocarle la ruta completa, que sería la ruta absoluta, coloquémosle una ruta relativa. Ahorita este archivo calcular.php ya vimos que está en la carpeta clase 5. ¿Cómo hago para bajar de nivel? ¿Se acuerdan del sistema operativo? ¿Cómo hago para moverme a la carpeta anterior? Quitémosle el CD y dejamos solamente punto diagonal, sirve para bajar una carpeta. Entonces con eso básicamente lo que estamos haciendo es que ya nos movimos a HTML, la carpeta HTML. Estando en la carpeta HTML, yo le puedo decir que se mueva ahora a la carpeta clase 4. Y ahí no importa dónde nosotros vayamos a instalar el sistema, esa ruta siempre la va a encontrar, porque es a partir del archivo original donde yo lo he guardado. Ya sabemos de que si grabamos toda la estructura de mi aplicación, vamos a encontrar siempre los documentos en la misma ubicación. Si lo guardamos y regresamos, aquí si le da a continuar, si le da ese mensaje, le dan continuar y vean, ya suma. ¿Okay? Ya hace el proceso de sumar. Entonces ya funciona en ese caso el formulario con la parte de PHP. Bien, hasta ahí hemos puesto el formulario básico con un cuadro de texto simple. Pero ustedes saben que un formulario puede tener un montón de elementos. Entonces veamos esos elementos o recordemos esos elementos y vayamos en la parte de PHP, vayamos revisando cómo llegan esos valores a esos elementos. Porque es importante saber cómo nosotros los definimos en HTML y posiblemente cómo lo manipulamos en PHP. O sea, es diferente, digamos, el proceso. Por ejemplo, hagamos un select. ¿Se acuerdan que el select básicamente es una lista? Voy a quitarme el ID, solo vamos a utilizar el select. Acuérdense que el ID nada más es un identificador que se utiliza para manipular el elemento en el navegador con Java. Y el name es el nombre con el que se envía la variable para el lado del servidor. Son dos elementos diferentes. Como nosotros no estamos manipulando nada con JavaScript en este momento, quitamos el ID. Bien, a este le vamos a poner como nombre, le vamos a poner OP.
Y abajo, cada select en el HTML está compuesto de elementos options. ¿Ok? Cada select tiene un options. Y aquí le vamos a poner la opción 1 y le vamos a poner sumar. Copiamos y pegamos esto y le ponemos la opción 2 y le ponemos restar. Volvemos a pegar y la opción 3. Ahora le vamos a poner restar, multiplicar. Y la opción 4 le vamos a poner dividir. Entonces ahí ya tenemos las 4 opciones en un options. ¿Cómo se verían esas opciones en el formulario? Le vamos a poner aquí un BR para que se haga el salto de línea. Aquí le colocamos un BR después del select para que haga el salto de línea. Veamos cómo se ve ahora el formulario. Vamos a dar back, lo actualizamos. Ahí le faltó la opción. La vamos a poner antes del select. Vamos a poner un label y acá le vamos a poner opción, 2 puntos. Vacío, opción. Y ahora si revisamos, ya nos aparece opción y nos aparecen las opciones: sumar, restar, multiplicar, dividir, restar en este caso y sumar. Ya aparecen las opciones que yo puedo colocar, o sea, aparecen todos los valores con los cuales podemos trabajar. Ahora la pregunta es cómo esos valores llegan al formulario, a PHP, porque pues básicamente seleccionamos la opción, cada una de las opciones, pero la idea, como siempre les digo, es saber qué información llega al lado del servidor. Entonces, ya que lo guardamos, volvamos a calcular y voy a descomentariar por el momento el prinr. Vamos a poner le voy a poner un echo br solamente para que no aparezca en la misma línea. Y vamos a ver ahora cómo llegan los valores. Entonces aquí le puedo poner 2 números. Y por el momento le voy a poner, por ejemplo, restar. Y si le doy calcular, vean, llega como B1, B2 y la variable se llama OP. Y lo que estoy recibiendo es el valor de 2. Si regreso y en lugar de restar le pongo dividir, le doy calcular, estoy recibiendo el valor de 4. Si regresamos y en lugar de dividir le ponemos multiplicar, estamos recibiendo el valor de 3. ¿De dónde salen esos valores? De esta etiqueta. El valor que ponga yo en esta línea de acá, lo que yo escriba en este value va a ser el valor que voy a recibir en PHP. Que yo no estoy recibiendo sumar, restar, multiplicar o dividir, no estoy recibiendo el texto. Eso es lo que seleccionamos. Pero internamente lo que voy a recibir es, en este caso, el número que hayamos colocado dentro de las comillas. De esa forma, imagínense que vamos a hacer una factura y necesitamos colocar en la factura que seleccione el nombre del cliente. Podemos colocar en una lista desplegable como esa los nombres de los clientes y cuando seleccione el nombre del cliente, en lugar de mandarlo el nombre a la base de datos, mandamos el ID para usarlo en una llave foránea. ¿Okay? Para eso nos puede servir, por eso es importante identificar el value. Ahora que ya tenemos identificado la parte del value,
Nos vamos ahora a la parte de calcular y lo vamos a hacer funcionar. Entonces aquí ya puedo recibir, en esa parte de acá, puedo recibir un dólar OP igual, ya le ponemos $-POS y le ponemos OP. Y en el caso que no venga, pues seleccionamos uno. El ejercicio ese lo hicimos previamente con el get, ahora lo estamos haciendo con el POS, ya estamos usando formulario, esa es la diferencia. Estamos haciendo uso de formularios. Entonces ahora si lo guardo, bueno, vamos a comentar este código y nos vamos a traer el mismo código que teníamos en operaciones. Ya lo tenemos hecho. Todo este switch que hicimos en el archivo previo, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Como ya tenemos la variable OP, entonces ya podemos pegarnos ese código. Entonces con eso, con ese código que ya pegamos, que era del script anterior, ya debería de funcionar sin problema. Pues ahora si regresamos a la parte del formulario, ya le puedo colocar yo, por ejemplo, 50 y 29, por ejemplo, y si le doy sumar, vean, me dice la suma es 29, la suma de 50 más 29 es 79. Si en lugar de eso le ponemos restar, la diferencia es, ya aparece la diferencia. Si en lugar de eso le colocamos multiplicar, vean, ahí aparece multiplicar. Pregunto, ¿cuál es el método más cómodo para el usuario? ¿El método get o el método post? El método post a través del formulario. Por eso es que no le vamos a decir al usuario, mire, en la URL escriba toda esa cantidad de datos para que le pueda calcular en ese caso los valores. Generalmente lo vamos a hacer con un formulario. El formulario es la manera más fácil de interactuar con los usuarios. No significa que no vayamos a utilizar el método get, ya se van a dar cuenta más adelante, donde sí nosotros vamos a hacer que el método get funcione. Pero por el momento, el formulario para que el usuario quite información, para solicitar información, va a ser el método más viable. ¿Okay? Bien, veamos ahora otro tipo de datos. Voy a poner aquí un label. Y a este label le vamos a poner password. Y acá vamos a colocar un input, password. Le quitamos el ID y le vamos a poner passw. Y ahí al final le vamos a agregar un BR para que haga el salto de línea. Si ahora nos vamos hacia la parte del navegador, ¿cuál es el objeto que estamos utilizando? Password. Si se dan cuenta, aquí no puedo ver lo que estoy digitando. Incluso si queremos copiar esto, yo le puedo dar copiar y lo podemos intentar pegar en cualquier otro lado y no funciona, o sea, me pega otra cosa que sería el texto anterior. Entonces esto no se puede ni copiar ni pegar, pero la ventaja que tenemos es que si lo enviamos al otro lado, aquí sí ya llega el texto que acabamos de colocar. Vean, passw ya llega, en ese caso no llega con asterisco, sino que ya llega el dato completo que nosotros queríamos colocar. Entonces para eso sirve el passw. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para que esto fuese visible? Yo les enseñé el truco el ciclo pasado para que si había una contraseña guardada de esa manera la pudieran encontrar. Hay
inspeccionar la página, probemos. Y luego de inspeccionar la página, Creo que se iba al elemento de la contraseña y se cambiaba. con este botoncito de acá seleccionamos el elemento que sería password, y estando aquí, vamos a hacer esto más grande, y estando acá en password, en lugar de type le ponemos text y como arte de magia ya aparece. Así que para ustedes, si alguien les oculta una contraseña de esa manera, ya no es posible, ya no es secreto para ustedes. Para ustedes, me lo habían enseñado de nuevo. Y si yo lo quisiera obtener en base a código, porque hay scripts automatizados, ¿recuerdan? Quisiéramos usar un código JavaScript para poder obtener ese valor. Para usar código JavaScript teníamos que hacer un cambio. Aquí ya tendríamos, como vamos a usar código JavaScript, aquí ya le tengo que agregar el ID. Y en ese caso el ID yo le puedo poner passw, por ejemplo. O sea, es el valor que yo le voy a colocar. Eso es en el caso si lo queremos hacer en base a código. Eso si nos queremos crear un script automatizado que permita de alguna manera poder alinear contraseñas, por ejemplo, esa podría ser una opción. ¿Okay? Cuando hablamos de script, acuérdense de que en el caso de los navegadores, ustedes le pueden instalar todo ese montón de complementos, y esos complementos son código. Básicamente dentro de él pueden incluir código JavaScript, y ese código JavaScript tiene acceso al DOM, por lo tanto podría tener acceso a esos cuadros. Bien, si ya le colocamos el ID, lo guardamos, lo actualizamos, y aquí tenemos la contraseña por el momento oculta. Si nos vamos a la consola, ¿se acuerdan cómo la hacíamos? No, se lo voy a recordar. Le colocábamos document punto, y este tiene un método que se llama get element by ID, que es este que tenemos acá. Obtener un elemento por ID, y ahí le colocamos entre comillas passw, y luego le agregamos al final punto value, y ahí está el 1, 2, 3, 4, 5. Si quieren enseñarle a alguien que sabe un poquito de seguridad, pongan ese código para ese código. El otro ciclo vamos a aprender una manera de clonar un sitio web. En el caso de clonar un sitio web, básicamente, digamos, ustedes tienen la página darles un ejemplo, la página del Banco Agrícola. Ustedes pueden clonar la página del Banco Agrícola en HTML, bonita, y luego en su computadora configurar para que cuando mande llamar la página del Banco Agrícola no llame a la página de él, sino su código. Y en ese código ustedes pueden poner digamos algo que se permita guardar los datos. Solicitar, ustedes lo que normalmente hacen es le envían un correo electrónico donde dice, mire, estamos solicitando hacer una transacción, y ustedes le dan clic a un link, ese link les muestra la página exacta del banco, ustedes escriben su credencial y la guardan. Entonces, vamos a ver cómo se puede hacer ese primer truco en la computadora. Pero eso lo vamos a ver hasta que estemos trabajando un poquito con algunas cositas correísta académico. Bien. Sigamos viendo algunos otros objetos. Veamos ahora el objeto del radio. Voy a poner acá un label, y a ese label le vamos a poner que digite el sexo,
y ahí vamos a poner un input radio. En ese input radio le voy a colocar en ese caso primero el name le vamos a poner sexo y luego a la par voy a colocar un label para decir en ese caso cuál va a ser la etiqueta. Pero aquí si vamos a utilizar en ese caso un ID, voy a poner, ya le voy a explicar por qué vamos a usar el ID. Le voy a poner un ID y le voy a poner sexo F, por ejemplo. Y luego aquí en el for le vamos a poner sexo F y aquí le vamos a poner femenino. Y luego esto nos lo copiamos tal cual es así en el input. Lo copiamos exactamente igual. Y lo pegamos en la parte inferior. Y acá ese se va a llamar sexo M, sería masculino. Aquí sería sexo M. Y acá sería masculino. Vean, ese es un radio button. La pregunta es siempre, yo coloco un radio button dentro de un formulario, ¿cómo voy a recibir al otro extremo esos valores? ¿Cómo van a llegar esos valores al lado del servidor? Haciendo uso de los radio button. Para hacer eso, vamos a guardar y vamos a ver cómo se visualizan acá. Aquí le falta un BR. Sería aquí, le faltaría un BR. Y ahora sí, ya podemos ver el formulario. Y en el formulario ya tenemos sexo, aquí aparece femenino y masculino. Vean, ya puedo seleccionar cualquiera de los elementos. Y usamos el ID para hacer este efecto. Vean, si yo le doy clic a femenino, se selecciona justamente el texto. No tengo que darle clic exactamente al círculo, sino que le puedo dar clic a la etiqueta. Vean, le doy clic a la etiqueta y selecciona exactamente el elemento que corresponde. Si yo, por ejemplo, en ese que dice ID, ese que dice for sexo F, le cambio y le pongo M, van a ver lo que pasa. Si por alguna razón lo cambiamos, si ahora le doy en femenino, vean lo que selecciona. Selecciona masculino. Si lo doy en masculino, deja masculino. Si lo doy femenino, selecciona femenino. Selecciona masculino, porque ese le indica qué es lo que va a seleccionar en el caso que le demos clic a la etiqueta. Para eso sirve el for. Por otro lado, la otra pregunta es cómo llegan los datos al servidor. Entonces voy a guardar esta información. Le vamos a poner números acá. Le podemos, para comenzar, vean, lo voy a dejar vacío, solo para que vean cómo llega. Si lo dejo vacío, llegó B1, B2 y OP, pero no llegó sexo, ¿cierto? No llegó en ningún lado. Ahora, ¿qué pasa si selecciono? ¿Qué pasa si selecciono y le doy calcular? Vean sexo cómo llegó. Voy a quitar la consola porque ya no me sirve. Vean, sexo llegó con ON. ¿Ok? Significa de que lo seleccionamos. Si ahora le doy masculino y le doy calcular, volví a llegar sexo con ON. Ahora, ¿cómo sé cuál es el que seleccioné? Alguien podría decir, pues cambiémosle el nombre. Aquí en lugar de ponerle sexo, pongámosle sexo F y sexo M a cada uno de manera distinta. Pero si por alguna razón le cambiamos nombre, vean en la etiqueta name, vean lo que va a pasar. Si voy y regreso al formulario, vean que aquí seleccionó este y seleccionó este. Como son nombres diferentes, o sea, para que yo solamente seleccione uno, el nombre debe de ser el mismo en cada uno de los elementos. Pero si yo quiero recibir un valor para identificar cuál es el que seleccionamos, podemos utilizar acá la etiqueta value. Puedo colocar value igual y decirle que, por ejemplo, cuando seleccione este me envíe una F. Y lo mismo podemos hacer en el otro input, que sería este. Le agregamos la etiqueta value y decirle que cuando seleccione
el segundo me envía una M. Ya no me va a enviar OM, sino que ahora me va a enviar el valor que yo he seleccionado. Ese valor ya me va a permitir guardarlo en la base de datos y distinguir qué es lo que hemos seleccionado. Yo le he puesto aquí F y M. Podría ser 1 o 2, podría ser femenino y masculino, las palabras completas, podría ser como ustedes quieran. Eso depende mucho de la lógica con la que la vamos a manipular en el lado del servidor. Pero ahí le podemos colocar el valor que nosotros necesitamos recibir al otro lado. Ahora que ya lo recibimos, ahora que ya lo cambiamos, voy a actualizar y selecciono femenino, por ejemplo, y le doy calcular. Y vean, ya llegó sexo con la F. Ahora sí yo sé que seleccioné femenino. Si le damos masculino y le doy calcular, ahora yo sé que en sexo seleccionamos masculino. Ya selecciona la F o la M dependiendo del valor que nosotros hayamos puesto. Entonces, esa es la diferencia de utilizar el método Value. Ahora, hay un pequeño problema. Si yo no selecciono nada, digamos que ahorita pongo valores acá y no selecciono nada, no llega el cuadro de texto, o sea, no llega la información. Significa de que lógicamente no he seleccionado nada, pero ¿cómo puedo hacer para obligar al usuario a que envíe un valor? Puedo poner una línea por defecto. Le puedo poner a el parámetro checked de esta manera. Solamente al primero, que en este caso sería el primer input, le agregamos la palabra checked y eso significa de que ese elemento debe de aparecer de manera predeterminada, seleccionado. ¿Okay? Si ahora lo guardamos, solamente agregando checked, lo guardamos y regresamos al formulario y van a ver que si actualizo, ahora sí, vean, aparece de manera predeterminada seleccionado femenino. Y si yo envío los valores, aquí no hay manera, así como lo tenemos, no hay manera en que el usuario deje sin seleccionar una opción. O sea, obligatoriamente lo tiene que hacer, tiene que enviar ese valor. ¿Cómo lo hacemos? Solamente agregando a uno de ellos la palabra reservada checked, de chequeado. ¿Preguntas? ¿No? Si queremos que sea obligatorio uno de los dos, ¿cómo sería? Uno de los dos. O sea, ahorita hemos puesto obligatorio el de femenino. Ajá, pero que ahí tenga que poner uno de digamos, puede calcular, ¿no? Eso es lo que hemos hecho ahorita. Hacer que uno aparezca de manera predeterminada seleccionado. Ahora usted dice que no aparezca seleccionado y obligarlo. Ajá. Ahí tendríamos que hacerlo con JavaScript. O sea, antes de darle clic al botón calcular, deberíamos de programar con JavaScript para determinar si el campo está vacío. Antes de hacer ese proceso. También hay una propiedad que se llama require en HTML. Ustedes lo pueden poner como requerido para que también lo valide. Veamos ahora otro elemento. Voy a colocar un label y a ese le vamos a poner pasatiempo. Pasatiempo. Y agregamos un input. Dos puntos checkbox. Vean ahora la diferencia entre utilizar checkbox y utilizar radio button. Dígame un pasatiempo. Leer. Pues vamos a poner aquí leer. El ID, leer. Y le vamos a poner siempre un label. Y este va a ser para el ID leer. Así va. El for funciona, el label for funciona igual. Cuando yo le coloco el ID al que voy a hacer referencia, automáticamente cuando le doy clic a la etiqueta, chequea ese cuadro, ese checkbox. Hace lo mismo que teníamos arriba. Para eso se utiliza en ese caso el label for. Ya tenemos el primer pasatiempo. Vamos a
copiar y pegar este texto abajo. Díganme otro pasatiempo. Nada más de leer. Correr. Vamos a poner correr. Aquí sería for correr. Y aquí le tendríamos que poner correr. Pongamos un último. Díganme otro pasatiempo. Dormir. Dormir. Y ahí sería dormir. Entonces veamos cómo se ven esos checkbox en la parte de la aplicación. Aquí le hace falta, después de dormir, nos hace falta un BR para que haga el salto de línea. Si se dieron cuenta, para los checkbox, la etiqueta name la he colocado diferente para cada uno. Le puse al primero leer, como el nombre del pasatiempo, al segundo correr y al tercero dormir. O sea, los he colocado de esa manera. Porque si les coloco el mismo nombre, entonces me va a generar conflicto cuando yo envíe los valores al otro lado. Entonces ahora si regresamos a la parte del navegador, vean, aquí tengo pasatiempo, leer, correr y dormir. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegan al otro lado? Si le doy clic, por ejemplo, en leer, aquí le vamos a poner los números y le doy leer. Si le doy calcular, vean que leer llega como OM, pero no seleccioné correr ni dormir, no llegaron, ¿ok? Esos valores no llegaron, porque significa de que en el lado de PHP yo voy a saber que cuando el valor llegue, entonces está seleccionado. Cuando el valor no esté seleccionado, o sea que en ese caso no esté chequeado, entonces la variable no va a llegar, no va a existir. Vean, si ahora le doy correr, ahí llega correr en on. Si le quito correr, deja de llegar, deja de aparecer esa variable. Entonces, básicamente las estamos enviando desde acá. Cuando ya las recibimos, pues ahí decidimos nosotros al otro lado de PHP cómo lo quiero guardar. Acuérdense que, por ejemplo, creo que dimos un pasatiempo cuando estuvimos trabajando en MongoDB. ¿Se acuerdan? Creamos pasatiempos como un vector. Entonces yo podría crearme eso como un vector dentro de una variable, dentro de una base de datos no SQL. Si quiero que en lugar de OM llegue un valor específico, aquí le puedo poner un value y decirle que en ese caso aquí va a llegar leer. Aquí en este value va a llegar correr. Y en este value va a generar dormir. Y ahora si regresamos hacia acá y actualizamos, si le doy leer, vean, aquí llega como leer. ¿Ok? Si le damos los tres, aquí va a llegar como leer, correr, leer llega como leer, correr llega como correr y dormir llega como dormir. Entonces ya tenemos en ese caso los valores. ¿Cómo los podemos interpretar de manera más fácil acá? Acuérdense que yo aquí podría colocar, en esta parte de aquí, podría colocar un leer, por ejemplo, igual, y le colocamos que eso venga a través del post.
y la variable se llame leer, y si no viene, pues que tenga como predeterminado 0. Entonces con eso os puedo obligar a que se guarde un valor en la base de datos. ¿Okay? Esa es la diferencia si lo vemos con el lado del post. Bien, veamos ahora cómo funcionan las fechas. Puedo colocar un label y aquí ponerle fecha de nacimiento. Alguien de aquí de la universidad hace algunos años hizo automatizó el registro de estado familiar en una alcaldía y le tocó que introducir datos de fechas de nacimiento de todas las personas que tenían partidas de nacimiento en la alcaldía. Entonces ahí pues lógicamente tuvo que usar un campo como este, solo que en aquel entonces cuando lo crearon todavía se era tan popular entonces lo que vamos a hacer ahora con la fecha de nacimiento, a él le tocó hacerlo un poquito más complicado. Pero ¿cómo funciona en ese caso la fecha de nacimiento? Bueno, vamos a colocar un input, .date, y a este le colocamos fecha de nacimiento. Por lo general en inglés lo colocan así, day of birthday, así, day of birthday, y le vamos a poner también day of birthday. Y acá le vamos a agregar un BR. Y esa sería, en ese caso, la fecha de nacimiento. Quiero que vean cómo se genera el cuadro, pero lo importante de esto es cómo lo recibimos en el caso del BR. ¿Okay? Porque acuérdense que yo tengo que guardar la fecha de nacimiento, la tengo que guardar en mi servidor. Ahora, nosotros aquí en El Salvador, ¿cómo estamos acostumbrados a poner las fechas? ¿En qué orden? Día y año. ¿Y en Estados Unidos? Mes y año. Significa que si por ejemplo ustedes tienen configuradas, ustedes instalan su sistema operativo en inglés, como que si estuvieran en Estados Unidos, él va a mostrar las fechas en cualquier parte de su computadora como mes y año. Si están trabajando en Excel, o si están trabajando por ejemplo en el navegador, se lo muestra en ese formato. Pero si lo tienen instalado en español, como en este caso, las fechas van a aparecer como día, mes y año. ¿Okay? Van a aparecer en el formato que nosotros tenemos. No sé si hay algún otro lugar, en algún otro país que lo muestren de una manera diferente, pero digamos que esas son las dos formas de mostrarlo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Que cuando, por ejemplo, aparezca en una máquina en inglés, aparezca como mes, día y año, y cuando aparezca en una máquina en español, aparezca día, mes y año. ¿Okay? Y cuando lo guardemos en la base de datos, ¿cómo identificamos la fecha que el usuario seleccionó? Para comenzar acá, lo vamos a ver en el formulario. Vean, aquí para comenzar me aparece el formato, día, mes y año. Si lo selecciono, me aparece un calendario. Eso antes no existía. Antes teníamos que crearnos con puro HTML, CSS y JavaScript, que era esa ventanita con el calendario. Y había que hacer código para que mostrara ese calendario. Hoy ya no, hoy solamente mandamos a llamar el objeto y este nos permite desde acá seleccionar el mes específico e incluso seleccionar el año. Aquí puedo retroceder fácilmente a una fecha de nacimiento previa. Imagínense, por ejemplo, colocarle que nació en el año 2000, en el mes de marzo, en el día 17, por ejemplo, ya me pone 17 de marzo del año 2000. ¿Okay? La pregunta es, ¿cómo llega este dato al lado del servidor? Vean, date of birth, este que tenemos acá, date of birth, llega como, ¿en qué formato es este?
año, mes y día. Entonces llega como año, mes y día. No importa cómo tenga configurado el navegador el usuario, nosotros siempre lo vamos a recibir en ese formato. Y eso nos ayuda porque si siempre lo recibimos en ese formato, ya lo puedo guardar en la base de datos sin problema. Veamos ahora cómo funciona el otro elemento similar a este. Le vamos a poner hora de nacimiento. ¿Aparece hora en la partida de nacimiento? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Nació a las tales horas en el X lugar. Depende de la enfermera o el doctor. Este le vamos a poner que sería el tipo time. Ahí le ponemos, aquí decía day of birth, este le vamos a poner time of birth. Aquí también time of birthday. Y aquí le vamos a poner el BR. Esa sería la hora de nacimiento. Si ahora lo guardamos y lo recuperamos, vean que aquí aparece el cuadro de texto con el objeto para poder seleccionar la hora. Ya me permite seleccionar si la hora que yo quiero es AM o PM. Si le pongo, por ejemplo, PM y le pongo las 8 de la noche, por ejemplo, con 45 minutos, puedo seleccionar acá los minutos. No me permite seleccionar los segundos, pero sí me permite seleccionar horas y minutos. Entonces ahí le colocamos horas y minutos y vean, ya aparece en esta parte de acá 8:45 PM. Entonces esa también, cómo nos muestra la hora, depende de la configuración de nuestro navegador o de nuestro sistema operativo. En este caso acá, si le doy calcular, no le mandé los datos. Si le doy calcular, vean que aquí recibimos el Times of Birth y me aparece como 20:45. ¿En qué formato está ese? En hora militar o en formato de hora militar. Entonces no importa cómo seleccione la fecha, yo al final de la hora, perdón, yo al final de cuentas siempre la voy a terminar recibiendo en formato de hora militar. ¿Okay? Así es como funcionan en ese caso esos elementos. Pero eso depende de la instalación de su sistema operativo. Hay una sección dentro del sistema operativo que se llama configuración general, uno lo tiene configurado ahí, sí lo puede hacer. Pero hay configuración propia de cada computadora, cómo ustedes lo tienen configurado. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? Recuerden que el ciclo pasado vimos algunos elementos para el color, ustedes pueden seleccionar un color, hay una etiqueta color que también me permite, pues, me aparece una paleta de colores en hexadecimal, yo puedo hacer en formato de RGB y le podemos seleccionar el color y mandarlo en este caso al lado del servidor para poder guardar el color en formato de RGB. Y alguien puede decir, ¿para qué lo podemos utilizar eso? Ustedes van a hacer, por ejemplo, un formulario donde necesitan preguntarle al cliente cuál es el color del producto que quiere comprar, podrían colocar esa etiqueta color. Y como se lo va a enviar en formato RGB, le va a enviar el color exacto. Esa es la ventaja que tenemos en hacer uso de esos elementos. Con esto lo que quería mostrarles es básicamente cómo funcionan esta parte de acá. Quiero que vamos a hacer el día de mañana, vamos a hacer un ejercicio en donde les voy a mostrar cómo podemos hacer para crear los formularios que permitan hacer, formularios que se permitan autollamar. Básicamente se le conoce con ese nombre. Que esos formularios permitan, en este caso, recibir un valor. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana para que más o menos tengan claro de cómo funciona. ¿Perdón? Perdón, el sábado. El sábado. Sería el día sábado. Mañana no tenemos clases. Mañana tenemos clases, pero no de esta. Pero yo no recibí completo. No el sábado. El sábado tenemos clases temprano, ¿se recuerdan? Bien. Voy a pasar lista.
Daniel Mauricio. William Alexander. Wilfredo Josué. Benjamín Enrique. Wendy Alicia. María Fernanda no vino. Javier Alexander. Diego Javier. Y Daniel Alejandro. Bueno, que la ven. Bueno, feliz tarde. Adiós, que la ven.